Lyxor le ofrece Mercados con Acento. 8:56, un placer volver a nuestra sección de Con Acento de Lyxor, poniéndole ahí el acento al mercado. Pedro Coelho, bienvenido. Gracias. Pedro Coelho es el Head of ETF Iberia en Latinoamérica de Lyxor Asset Management. Gracias por venirte además. Estás muy bien. Hemos cambiado. Un plato totalmente nuevo, realmente ahora estás en un sitio que mereces. Bueno, hoy vamos a poder ver bien los gráficos. Fenomenal. ¿Cómo estáis viendo desde Lyxor, cómo estás viendo esta vuelta del curso económico? ¿Hacia dónde están yendo los flujos? ¿Dónde ves, bueno, hasta dónde están yendo los flujos? Y luego te sigo preguntando más. Bueno, los flujos siguen fuertes. Hemos batido ya, por ejemplo, en entradas netas en ETFs en Europa. Hemos batido a final de agosto los récords anuales de otros años anteriores, que significa que la tendencia es claramente positiva, es una tendencia que sigue la tendencia de los otros meses, que no hay ningún factor en este momento que se pueda pensar que esta tendencia va a terminar. Los estímulos a los flujos son muy positivos. Yo creo que vamos a seguir también de esta forma muy positiva los próximos meses. Obviamente que en términos de clases de activos los flujos son muy ayudados por el comportamiento muy positivo de la renta variable, que sigue dominando los flujos, pero renta fija no se queda atrás, y yo creo que aquí siempre hay este efecto de sustitución entre, con los mercados estamos un poco más cautos, tenemos entradas de renta fija, cuando estamos un poco más agresivos en términos de tendencia tenemos entradas en renta variable, pero en términos de porcentuales, los números de agosto son una vez más muy positivos y son muy parecidos con los números en el año. Llevamos ya en ETFs europeos en el año entradas netas de 112.000 millones de euros, que es algo récord, como lo había dicho. ¿Podemos verlo en gráficos para que nuestra audiencia pueda ver en detalle? Yo he traído las cifras en el año y las cifras de agosto. Las cifras en el año, claro que el peso de entradas en renta variable sigue siendo muy positivo y sigue siendo la gran parte de las entradas de 2021, y agosto ha sido una vez más como el seguimiento de esa tendencia. Agosto hemos tenido 10.000 millones de entradas, 65% de las cuales han sido ETFs de renta variable. Y en el año, 114 con 85 mil millones de equities. Significa que agosto ha estado un poco por debajo de esta tendencia de entradas a renta variable, un poco más en renta fija. También porque... Sí, te iba a preguntar el por qué, porque todo el mundo está hablando de salir de renta fija o de tener cuidado con renta fija, pero este dato no parece que esté dando la razón a quienes apuntan hacia esa tendencia, ¿no? Claro, renta fija yo creo que se ha beneficiado mucho en los últimos meses por el tema de inflación. Mucha demanda, una vez más, de bonos ligados a inflación. Se habla mucho de inflación tanto en Europa como en Estados Unidos, como en términos globales, y eso es un tema que muchos de los inversores con nosotros hablamos le están dando una atención especial, y eso significa que hay entradas en ese tipo de activos. También, por ejemplo, un poco en términos de protección, hubo entradas en ETFs de mercado monetario, una vez más también para un poco contrarrestar esta fuerza o esta fortaleza de la renta variable que en los últimos, que a pesar de haber tenido entradas positivas muy significativas, porque este ritmo se ha bajado un poco, el ritmo de entradas. Sí, y veo que ESG también tiene una cantidad de entrada importante, ¿no? Los récords de flujos totales significa también récords de flujos en ESG. El año pasado, que fue un año récord para ESG en ETFs europeos, hemos tenido como 50% de las entradas netas han sido de ETFs de ESG, más o menos 49.000 millones todo el año pasado. Este año, a finales de agosto, ya llevamos 56.000 millones. Es una temática que claramente ha pasado de la fase temática a la fase de adopción pura Pero puede duplicar además.
Además que todavía nos faltan 4 meses. Los flujos pueden ser bastante superiores a este número que estamos viendo y todas las señales que vemos del mercado es que estos flujos van a aumentar. No solo porque ESG se está desarrollando mucho. Estas entradas son a ETFs de renta variable y renta fija. Y en renta fija vemos avances muy significativos con respecto a bonos verdes. España lanzó hace muy poco, emitió su bono verde, muy bien recibido por el mercado. Y todo este mercado de bonos verdes va a seguir siendo un mercado bajo mucha demanda los próximos meses y años. Es decir, que estamos buscando un poco, ¿no?, la calidad, ¿no?, en la asignación de esta cartera, ¿no? Buscar un poco calidad. Estabas comentando también esa emisión de bonos verdes fue 12 veces sobresuscrita. Es decir, que yo creo que el gobierno español ya busca esos bonos verdes por la cantidad de demanda, ¿no? O va a buscarlo en el corto plazo porque al final dice, oye, tengo mucha menos rentabilidad, fue del 1,03 además a 20 años. Claro, la rentabilidad de los bonos son bajas en general porque esa es la es el yield del bono de mercado desarrollado, tanto España como pues, Francia, los países desarrollados tienen rendimientos bajos. Los bonos verdes obviamente son instrumentos que a través de los cuales puedes crear un impacto distinto de un bono normal porque la asignación de los flujos a ese bono, esos flujos son muy bien asignados ya a proyectos muy concretos y eso crea una demanda distinta a la demanda del bono normal porque hay inversores que valoran muchísimo el hecho de que pueden medir el impacto de sus inversiones. Y el bono verde, la historia del bono verde, tanto de corporaciones, de empresas como de gobiernos, tiene esta historia por detrás. La parte de calidad que hablabas es algo que estamos viendo en el mercado como una manera de mirar a las inversiones de forma distinta, teniendo todo el año por detrás de nosotros, con rentabilidades muy altas y en los principales índices de renta variable de mercados desarrollados, en que hay como una necesidad de mirar las inversiones de forma distinta, buscar puntos, focos, buscar sectores, buscar estrategias, buscar indicadores que nos permitan mantenernos en el mercado de renta variable, pero con menos volatilidad o con empresas con modelos de negocio más sostenibles en caso que haya una bajada de mercado, estas se pueden aguantar. Es claramente algo que de nuestro lado estamos viendo muchas preguntas de los inversores y el tema este de indicadores, de factores, de smart beta es algo que le estamos dando muchísima atención y nuestros clientes muchísimo enfoque. Activos de riesgo, en este ambiente en el que hay tanta marejada, ¿pueden sufrir en el corto o medio plazo? ¿Pueden los inversores preferir estar capeando el temporal de otra manera que no con activos de riesgo que les puedan poner en un riesgo elevado a su cartera? Claro, como tú sabes, los mercados son cíclicos y tenemos durante todo el año, durante todos los ejercicios, varios ciclos. Yo creo que estamos llegando, nosotros en el IXO creemos que estamos llegando a un punto donde hay como una desconexión creciente entre los fundamentales de las empresas y las valoraciones del mercado. Entonces tenemos que ser muy criteriosos a la hora de elegir nuestras inversiones con riesgo. Por ejemplo, en mercados desarrollados preferimos Japón sobre cualquier otra región. Es algo interesante en el sentido de que en Japón ellos están en un ciclo distinto del COVID, hay ahora como también un cambio político que da un poco más de ilusión a los inversores a la hora de inversiones, las propias inversiones, la política del gobierno en términos de esas inversiones. Hay también hay como un nuevo estímulo a la industria de exportaciones japonesa, toda esa actividad de trading puede tener un estímulo muy positivo sobre la economía y a pesar de que Japón ha tenido un comportamiento muy positivo ya en las últimas semanas, nuestra preferencia en términos de los bloques de mercados desarrollados es una preferencia por Japón. Entonces, ahí, si queremos aplicar un criterio más de valoración y de mirar al futuro con respecto a este cambio de ciclo político, claramente elegiríamos Japón. Emergentes, China, emergentes más China, emergentes sin China,
como dice Soros, no China. Es decir, ¿cómo lo veis? Es muy interesante esta parte de emergentes porque China tiene cada vez un peso más grande en los índices de renta variable de mercados emergentes. Es una potencia en términos de ese peso, y lo que vemos es que los clientes cada vez más quieren separar China de los otros mercados emergentes. Una vez que si tú compras al día de hoy un MSCI Emerging Markets, pues China ya tiene un peso de un tercio, con tendencia a aumentar para los próximos años. Y los inversores lo que están diciendo es, yo quiero tener un fondo China o una estrategia China por un lado y mercados emergentes por otro, para hacer mi distribución de activos y poder manejar esos dos buckets. Nosotros preferimos claramente en este momento mercados emergentes sin China. Una vez que yo creo que todo el foco está en China ahora, con temas políticos, con los temas de desaceleración económica, todos los temas que tienen que ver con el COVID. También hubo un resurgimiento del COVID en China que afectó claramente las ventas en agosto, retail sales. Entonces es posible hacerlo. Además, hay en el mercado ETFs que invierten en mercados emergentes excluyendo a China, tanto en Estados Unidos como en Europa. Esos ETFs existen y es posible hacer esa asignación de activos. Nuestra preferencia ahora es mercados emergentes tienen sentido, sobre todo por las valoraciones, por los fundamentales, pero excluir a China de este bucket. Vemos aquí una mirada a largo plazo que nos traes también para analizar. Sí. Es un poco de los temas para complementar este tema de los flujos que hemos hablado. Los ETFs siguen batiendo récords de entradas, sobre todo en renta variable, sobre todo en renta variable norteamericana, renta variable europea, renta variable global. Y esto también tiene una explicación. Este es un gráfico producido por nuestro equipo de research, que en cualquier punto de estas tres líneas se lee el hit ratio a 10 años, esto es, la cantidad en porcentual de fondos en cada uno de estos tres grupos de fondos, US Large Cap, Europe Large Cap y World Large Cap, que han batido sus benchmarks. Y por ejemplo, en US Large Cap, a finales de junio de este año, solamente, y mirando 10 años atrás, solamente el 4% de los fondos de gestión activa en el mercado han podido bater sus benchmarks. 12% para World Large Cap y el 34% para Europe Large Cap. Y esto de alguna manera explica también estos flujos a ETFs, donde la rentabilidad del ETF no es una incógnita con respecto al benchmark, y eso realmente para los inversores profesionales que necesitan distintos building blocks para constituir sus carteras, los ETFs son fundamentales. Y los datos son desde diciembre de 2009 y las tendencias, como tú puedes ver, son claramente negativas para US Large Cap y para World. Es decir, esto lo que nos estaría dejando es que una cartera que quisiera balancear, o esos inversores profesionales quisieran garantizarse una parte de rentabilidad o asegurarse una parte de la rentabilidad que ellos quieren darle a sus clientes, este es el mecanismo más sencillo para poder dárselo, ¿no? Sí, sin duda. ¿Cómo pensáis que puede también evolucionar en el resto del año esta entrada de flujos que hemos visto, esta variable japonesa que hemos visto también, y emergentes dentro de este conjunto de visibilidad a medio y largo plazo? ¿Cómo se puede configurar esa cartera? ¿Cómo la veis? Sí, estas son nuestras preferencias, como he dicho en este momento, renta variable de calidad para mercados desarrollados y mercados emergentes en China, Japón, preferencia sobre los otros tres puntos, pero hay otros temas que hemos venido a hablar desde hace tiempo aquí contigo, como el tema de inflación es muy importante y sigue siendo un building block muy importante en las carteras de los inversores. Por
supuesto. Inflación en Estados Unidos es un dato, pues está a niveles muy altos. Inflación en Europa, claramente hay una subida de los break-evens en las últimas semanas, últimos meses, que no es más que toda la materialización de que hemos visto en los últimos meses. Yo creo que eso a pesar de que algunos factores son transitorios, hay claramente la persistencia de muchos de esos factores en nuestras economías y lo que hablamos y vemos en las noticias todos los días con el precio de la electricidad y otro tipo de bienes esenciales dentro de la cesta de consumo básico son factores muy importantes que van a condicionar toda la evolución de los precios para los próximos meses y años. ¿No pensáis que vaya a ralentizarse, a volver a tasas anteriores? Por ahora no. Por ahora claramente va a haber una tendencia creciente en la inflación global, países desarrollados y países emergentes también por ahora. ¿Y crees que eso se va a reflejar en los mercados? Por supuesto. Se va a reflejar en los mercados de dos efectos. Por un lado, en términos relativos, porque los inversores van a preferir más bonos ligados a inflación y otros instrumentos ligados a inflación con respecto a otros instrumentos. Y por otro lado, la inflación también tiene un efecto sobre la renta variable. La inflación es muy positiva para algunos sectores en renta variable y menos positiva para otros sectores. Y eso, obviamente, ese factor, la inflación, crea una nueva dinámica en el mercado de renta variable que no había antes. Muchísimas gracias, Pedro Coelho, Head of ETF Iberia Latinoamérica de Lixor Asset Management. Gracias por ponernos el acento y por darnos esta visibilidad. Hay que apuntar de esa manera para los inversores profesionales que los ETFs ahora mismo son ese seguro de vida. Gracias, Pedro. Gracias. Hasta aquí estos los mercados con acento. Lixor le ha ofrecido Mercados con Acento.